destrucción gigante de la economía Claro. para que esto no funcione. Claro, efectivamente. Vamos a charlar con Alejandro Banoli, economista, ustedes lo conocen, expresidente del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores, además de que ha sido director ejecutivo del ANSES, entre otras cosas. Alejandro, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí junto a Rosalía Constantino y mis demás compañeros y compañeras de Radio 10, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco, y a toda la mesa un saludo. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, ¿qué impresión tenés de este momento de la situación económica argentina? Digo, se acaba de conocer el número de inflación de este mes, pero también estamos en medio de lo que parecería ser una mini corrida del dólar ilegal o de un intento de evaluatorio por parte de quienes pueden generar alguna de estas situaciones, más la destrucción del empleo, por supuesto. Hay un panorama bien complejo. Te invito a que segmentes por donde a vos te parezca más adecuado. Bueno, cómo no. Bueno, la verdad que el dato es de recién, yo todavía no pude leer el informe, pero bueno, pareciera ser un poco más baja de lo esperado, pero como decían ustedes recién en la introducción, me parece que este número, puesto en perspectiva, es un número altísimo y sobre todo, como bien se dijo, en el marco de una recesión profunda de la economía, ¿no? O sea, recesión con un deterioro de la economía real y una inflación que es muy alta, ¿no? Estable en torno a un piso entre 4, 4,5, que es muy alto. Pero yo diría, digamos, como para sacar del dato y ver un poco la perspectiva de estas últimas semanas, me parece que hay un doble nivel, ¿no? Por un lado, bueno, la economía real creo que es totalmente congruente fuera de algún datito intermensual, que todos los indicadores de producción, actividad, empleo, consumo, ventas, distribución del ingreso, salarios, todos dan un deterioro muy profundo de la economía. Y no solo el primer trimestre, sino que en mayo y en junio hubo indicadores muy negativos. Pero el otro nivel que me parece también interesante, dejando de lado que el primero es el relevante, y es la economía de la calle, y son los datos de la economía real, es que también el mercado, digamos que desde la mirada del gobierno, desde la mirada de Milei, sería como un poco la quinta esencia de la valoración de cómo marcha la economía, también le está diciendo al gobierno que no es por ahí, ¿no? Realmente, bueno, ya venimos de varias semanas, creo que hubo un pico con la nefasta conferencia de prensa de Caputo y Bausili, donde creo que claramente queda expresada una enorme preocupación por la política cambiaria, por el nivel de reservas, por las perspectivas de la economía y también por las perspectivas fiscales y monetarias, ¿no? Claro. Y particularmente un canje que genera muchas dudas en Ahora, el Alejandro, financiero y en el mercado. Sí. Ahí te pregunto algo, porque es interesante el adjetivo que utilizaste, nefasto. Uno encuentra ahí dos posibilidades. Uno, que es efectivamente hay un costado nefasto del programa económico, en caso de que lo haya, pero digo, del rumbo económico que ha decidido Milei, que es nefasto buscado, quiero decir, han enfriado la economía porque ellos buscaron eso, y eso inevitablemente sabían que iba a generar desempleo, y evidentemente buscaron eso es nefasto, y después también hay otra característica de lo nefasto, que es la mala praxis, lo que no quieren hacer y sin embargo sucede igual. ¿En qué terreno estamos o las dos cosas están todo el tiempo conviviendo? Yo creo que están conviviendo, ¿no? Por un lado, uno puede ver que hay un doble discurso permanente en todo, ¿no? En cuanto también al decir y el hacer, yendo desde lo más estructural como lo que quedó plasmado en el informe técnico del staff del FMI, de que olvidémonos de la dolarización, olvidémonos de la desaparición del Banco Central y vamos a una política económica ortodoxa, neoclásica, neoliberal, tradicional, y esto se ve en las idas y vueltas en los instrumentos, donde, bueno, el gobierno creo que tácticamente busca de minimizar el gran daño que generan sus propias políticas, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que hay un cierto grado de desconcierto, aún dentro de economistas, yo te diría, y del mercado, proclives a mirar de manera benigna esta política, respecto a cómo va a seguir con la liberación del cepo, cómo va a seguir con la política cambiaria. Recién escuchaba en el final a Rosalía, claramente, o sea, una mega devaluación que ya
un 83-84% se la comió el aumento de precios. Entonces, bueno, creo que el mercado, en cierta forma, para decirlo más coloquialmente, está un poco picando el boleto al equipo económico en el sentido de que, más allá de las palabras, de los golpes de efecto, yo decía nefasta conferencia de prensa, por las formas y por el fondo. Claro, ¿no? Porque, claro. así que bueno, creo que se conjuga esto. Creo que lo central para la gente y para todos es ver que en la economía de la calle todo va de mal en peor, pero también en la dimensión que parece la única metarealidad que el gobierno está mirando, el propio mercado le está diciendo que no, y se enojan, y precisamente es muy sintomático que cuando una entidad financiera hace una operación de mercado pasa a ser el enemigo, y se empieza a pensar en teorías conspirativas, donde, a ver, que yo a veces creo que existen, pero no se presenta una sola prueba, porque si hubiera algo concreto, el gobierno debería denunciarlo, debería dar pruebas de cuál es la maniobra, cuáles las prácticas desestabilizadoras. Creo que tiene que ver con una cierta desesperación, porque el riesgo país sube, porque aumenta la brecha cambiaria y porque, bueno, la economía real, lo que dijimos, va cada vez peor. Alejandro, ¿cómo estás? Rosalía te saluda. ¿Cómo estás? Bien, frente a este panorama, algo que a mí me marcaban también es, tenés compromisos de pago de deuda en el próximo trimestre, 3.000 millones de dólares que van a salir de las reservas, no acumulas dólares porque el tipo de cambio perdió todo su nivel de competitividad, o al menos no es alentador para el campo, que además tiene precios bajos internacionales. ¿Qué crees que va a pasar? Y con esta presión del mercado que está, digamos, nervioso porque ve que el cepo es para largo y se sigue apreciando el tipo de cambio. ¿Crees que finalmente en algún momento va a haber algún salto? ¿Cómo ves que continúen los próximos meses para el conjunto de los argentinos? Bueno, a ver, respecto a lo cambiario, tengo la impresión de que el gobierno ha decidido demorar y mantener las restricciones cambiarias que había hiperdemonizado y que decía que iba a levantar de un día para el otro, hay que recordarlo, porque prefiere, de alguna forma, mantener una tasa de evaluación baja para poder mostrar algún logro, que es una inflación altísima, de entre el 4 y el 5%. Yo creo que la apuesta del gobierno hacia adelante el objetivo es tratar de que en el verano poder llegar a un acuerdo con el fondo que implique desembolsos netos positivos mayores al tramo no desembolsado en el acuerdo original de Macri de 2018, más o menos unos 5.000 millones de dólares, que ha cuantificado como objetivo en unos 15.000 millones de dólares, con el objetivo de poder levantar el cepo sin una gran mega devaluación de nuevo, quizá una devaluación relativamente alta, 30-40%, pero no tan alta como la original. Ahora, hoy por hoy, y te cierro la idea, creo que está claro que el Fondo Monetario Internacional está en contra de desembolsar, digamos, a cambio de nada, a cambio de mantener la política cambiaria, y tengo la impresión de que fuera de que el gobierno pueda apelar a una ingeniería financiera, sea el RIGI, sea fondo de otros organismos internacionales, algo de privatizaciones, Rosalía, para mí la apuesta del gobierno está puesta en que Donald Trump gane las elecciones y le tuerza de nuevo la mano al Fondo Monetario para lograr un desembolso importante que le permita liberar el cepo sin una gran devaluación. El tema es que tiene que aguantar, ¿no? El gobierno esta presión de acá a enero, porque no va a estar operativo en caso de ganar Trump hasta enero. Y hay que ver qué pasa, ¿no? Si es cierto también que el traslado a precios de una devaluación, ponele, de los paralelos que suban bastante, sosteniendo el tipo de cambio oficial actual con un crawling peg del 2%, pero los paralelos se te vayan bastante más, ¿cuánto a precios vas a trasladar con este brutal nivel de recesión, caída de ventas? Es verdad que el impacto es menor, quizás puedas y todo patearlo hasta enero, decís vos. Yo creo que el gobierno tiene margen para mantener el tipo de cambio oficial, obviamente con un nivel de actividad bajísimo y con una inflación, como hablábamos antes, que, digamos, con un piso del doble de la tasa de evaluación, prácticamente hacia fin de año, que sería el plazo, estaría, digamos, de nuevo en el tipo de cambio oficial del gobierno real del gobierno anterior. Claro, con lo cual, digo, a ver, vamos a aguantar, pero está claro, y yo creo que la brecha cambiaria va a aumentar,
y el resto de los indicadores económicos se va a deteriorar, porque los dólares implícitos, desde mi punto de vista, después de esta sobrereacción que hubo, de reacción después que estuvieron tranquilos varios meses, va a acompañar la inflación, con lo cual la brecha cambiaria va a aumentar. Claro. Alejandro, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina, por eso también era interesante su mirada, y de la Comisión Nacional de Valores, además de haber sido director ejecutivo de la ANSES. Bueno, varias cosas para charlar, pero todas después de la tanda. Dale. ¿De acuerdo? Sí, ya tenemos el detalle de la inflación. Y ya tenemos la opinión de Patricia Bullrich, que sale rapidísima. Salía antes también, ¿viste? Cuando se volvía loca con niveles de inflación idénticos a los de ahora, bueno, pero ahora lo celebra.